Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro segundo libro de Samuel. Estamos en el capítulo 9 y hoy especialmente queremos subrayar nosotros el versículo 9. Entonces el rey llamó a Sibá, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que pertenecía a Saúl y a toda su casa, se lo doy a su hijo. Es decir, le está ofreciendo aquí a Mefiboset. Esta es la devolución, queridos amigos, que está haciendo David, pero en honor a su amigo Jonatán, por una parte, y también, como decíamos nosotros, la lealtad de lo que significaba una de las actitudes principales del rey David. Este versículo se encuentra en el marco de la narrativa de la restauración de Mefiboset, nieto de Saúl, firmemente asentado ya en su trono. Entonces David busca a alguien, y en este caso el que sabe esto es Sibá, que era uno de los siervos, que incluso era el siervo de Saúl, pero que David no lo había expulsado. Desde cuñan deporte, yo pido tener gobierno enseguida, fríserve, denda oregua, fríserve, a ver, otro. Entonces, claro, así no se puede hacer nada, sobre todo si son gente que no entran también simplemente por cuestiones políticas, por cuestiones de amiguismo, por cuestiones si son especialistas y si son personas que están trabajando a favor, ¿verdad?, de la construcción y de llevar adelante proyectos. Porque ese es otro problema también, ¿verdad? Entonces, claro, ya no mandan a la freezer, pero si no, ya no es porque he contratado nomás o lo que sea, pero va a poner a los amiguchos, ¿verdad?, a peana y por ahí. Por eso que este es un libro político y es un libro para políticos, y ojalá que escuchen y lean y relean y entiendan, pero que se conviertan también y que entiendan lo que dice aquí. Son las actitudes. ¿Qué actitudes tenemos nosotros, especialmente hoy como cristianos? Entonces, aquí David le había llamado a Sibá, que es un antiguo siervo de la casa de Saúl, y quiere ejecutar ahora, en este caso, la restitución de los bienes. Pero se gusta formal, restitución de los bienes. Esto, entonces, le corresponde, ¿verdad? ¿A quién le corresponde? Por justicia. Así como nosotros aquí, ¿verdad?, tenemos tantas cosas que se han robado a la nación, al país. Cuando hoy me colectivo, después salen y dicen, es que no entienden ellos. No, es que no se entienden. Ya entiende por ahí, y sin embargo, ¿verdad?, seguimos igual. Seguimos con estos proyectos que evidentemente que no son los proyectos como tendrían que llevarse adelante. No son. ¿Hace cuántos años que estamos luchando con estas cosas? Si es así, entonces, ¿por qué ya
el ministerio de trabajo, de todo lo que significa el MOPC o lo que sea, o todo lo que es de transporte. No ya puedo poner las cosas, pero siempre va a funcionar bien cuando hay personas honestas. Pero aquí ni los mismos empresarios son honestos, ¿verdad? Porque entonces quiere decir que ellos no están invirtiendo en nada, ¿entiendes? Y después famoso, desde ahora no va a haber más paro, no va a haber más nada, contrato. Pero ya sabemos ya que esos son puro bla bla, puro bla bla. Están todo escrito, la Constitución también está escrita, ¿verdad? Pero no porque está escrita, hay en la Constitución tantas cosas, la gente hace como tiene que ser. ¿Se dan cuenta? Entonces, queridos amigos, me parece que aquí la corrupción no es simplemente la corrupción en el sentido económico, etcétera, sino que hay una corrupción de actitudes, de mentalidad. Es decir, ya estamos corroídos por dentro en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ser pocané, de ser mundajá, de querer aprovecharnos de los demás. Entonces, queridos amigos, esto duele mucho, ¿verdad? Duele mucho, porque quiere decir que no estamos escuchando y no estamos haciendo caso a la palabra de Dios. Entonces no vamos a poder seguir adelante, ¿verdad? Nunca. Aquí, cuando David le llama a Sibá, que es este servidor, este Ebed, le da la función de administrador de la herencia que devuelve a Mefiboshet. Le va a decir, bueno, de angareñimoita upebe, llevas andere ya potapea. El verbo dar, nosotros ya habíamos hablado, Natán quiere decir regalo también, dash, Natán, es un regalo, es un dash. No es simple también regalar porque te regalo, porque me encende como un regalito nada más, sino que siempre hay un compromiso. Este compromiso de este don que te estoy dando es para reconstruir de nuevo una relación profunda entre las personas. O sea, si regalamos, entre comillas, no es que te estoy regalando porque vos después tenés que hacer lo que querés, porque nosotros decimos, a caballo regalado no hay que mirarle el diente y la gente, o sea, vos tenés que aceptar como es lo que se te regala, porque es un regalo, una vez que está ahí. Aquí, sin embargo, Natán implica algo más, queridos amigos. Es una cuestión de relación de justicia y relación también de lealtad. Así es que eso nos viene demasiado bien también a nosotros para nuestra reflexión y sobre todo para aplicarlo a nuestra realidad de vida, de sociedad. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Me amas y no puedo explicarlo. Me amas y me tus brazos. Porque tanto amor. Sé que soy tu corazón. Hola Jesús. Aquí estoy otra vez para decirte que contigo todo va mejor. Aquí estoy otra vez para contarte que cuando te abrí mi corazón, toda mi vida cambió. Tú pintaste el cielo con tu color. Tanto me amas y no puedo explicarlo. Me amas
health, my pain, my fears, my suffering, to find in you. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. ¿Cómo al Señor podré pagar todo el bien que me ha hecho? Levantaré la copa de la salvación, levantaré mi vida en oblación. Levantaré la copa de la salvación, levantaré mi vida en oblación. ¿Cómo podré yo corresponder a tu eterno amor divino? Te entregaré mi vida para siempre, en gratitud, adoración y amor. Te entregaré mi vida para siempre, en gratitud, adoración y amor. Por eso doblo mis rodillas ante ti y me rebosa el corazón de gratitud. Por eso siento
esta gran necesidad de adorar, agradecer y amar a ti, el autor de toda paternidad y de toda filiación espiritual. ¿Cómo al Señor podré pagar? Gracias, Señor. Todo el bien que me ha hecho. Levantaré la copa de la salvación. Levantaré mi vida en oblación. Levantaré la copa de la salvación. Levantaré mi vida en oblación. ¿Cómo podré yo corresponder a tu eterno amor divino? Te entregaré mi vida para siempre en gratitud, adoración y amor. Te entregaré mi vida para siempre en gratitud, adoración y amor. Por eso doblo mis rodillas ante ti y me rebosa el corazón de gratitud. Por eso siento esta gran necesidad de adorar, agradecer y amar a ti, el autor de toda paternidad y de toda filiación espiritual. Padre divino, eterno amor, oh Jesucristo, unigénito de Dios, Espíritu Santo, yo te adoro y yo te amo, oh Santa Trinidad, y yo te amo, oh Santa Trinidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe e Antiguo Testamento. Nosotros aquí, históricamente, estamos hablando de Sibá, como este siervo que pudo haber sido un funcionario muy importante, o un esclavo también, si queremos decir, un Ebed, que en el término hebreo no solo está denotando ese servicio o esa esclavitud, sino también alguien a quien se le confía los servicios administrativos. Es decir, que si David le está llamando y le está diciendo así va, vos te vas a encargar de la parte administrativa, de administrar para este muchacho que por una parte tiene los defectos físicos, tiene los problemas
físicos también, es decir, es un lisiado. Y entonces yo confío muchísimo en vos, Iba. Y se nota que es un siervo en quien se puede confiar. Y así, esto también nos hace recordar en el aspecto histórico cómo las cortes mesopotámicas tenían estos antiguos funcionarios que estaban bajo las órdenes directas del rey, porque eran sus administradores. Entonces, bueno, hoy en día también, ¿verdad? Hoy tenemos así administradores que están muy cercanos a los patrones, o administradores son gerentes y son personas en quien se puede confiar. Pero también yo escuché, ¿verdad?, de muchos patrones, o sea, de muchos empresarios, tantas veces que te cuentan y te dicen, y Amosán, la gerente, Amosán, y millones que ganan, ¿verdad? Pero cuando no hay honestidad, lleva la es una estructura, ¿se dan cuenta? Aquí entonces lo esencial y lo fundamental no es luego traer nuevas ideas, no sé cuántas cosas que se va a poner en práctica, porque si después no hay honestidad, cualquiera de las estructuras sucumben, cualquiera. Aquí no es que vas a inventar la pólvora, ¿verdad?, en cuanto a las ideas de cómo se van a poner en práctica ciertos servicios, ¿verdad?, para la gente, para el pueblo. Ahora que se está hablando tanto del servicio público, los transportes, etcétera, que nunca, años y años. Pero simplemente que parece que estamos buscando más bien cómo favorecer a un grupo o favorecernos entre nosotros, y eso sucede con los medicamentos, con los hospitales, eso sucede con las rutas, con las cuestiones viales, eso sucede con cualquiera de los servicios públicos que hacemos. Es una vergüenza, ¿verdad? Eso decía Monseñor Ismael Rolón. Ismael Rolón utilizaba esa palabra, pero verdaderamente sin pelos en la lengua, porque él conocía mucho y como arzobispo ciertamente tenía una relación con todos, ¿verdad? Y veía esa realidad. Y al final le salía desde adentro esa palabra, ¿verdad? Esta es una sinvergüencía. Bueno, aquí sin embargo encontramos de un aspecto antropológico la lealtad en el servicio. Sibá es un hombre leal y Catúa llévase la confiamaba. Sibá representa entonces a la figura del siervo funcionario, que su lealtad no depende del linaje, porque se lleva a pertenecer a la familia de David, entonces mi lealtad es para con David, o si no porque yo pertenezco a la familia de Saúl y entonces soy aquí directamente leal a la familia de Saúl. No, aquí entonces es un funcionario, pero como funcionario del rey es leal, sea el que venga. Esto es lo que nosotros le llamamos también algunas veces la palabra que utilizamos. Esta es una persona institucionalista. O sea, él responde a una institución. O mañana, hoy cuando ella va a Guatán, lleva a institución. Este no depende de un personaje. Este no depende de un fulano de tal. Este no es que depende de la casa de David o depende de lo que le diga David. Ni de Saúl, ni de David, ni de quien sea, sino que este depende, vamos a decirlo así, a la Constitución Nacional, es decir, a una institución. Depende a los principios y valores de la justicia. Este sistema se escribe dentro del modelo del patronazgo que era común en el mundo antiguo, donde los bienes eran administrados por terceros, como expresión de confianza del amo. Eso entonces ya tenemos en el mundo mesopotámico. Eso es lo que nosotros decimos es tercerizar, ¿verdad? Tercerizar. Pero aquí se procura, ¿verdad? O sea, tercerizar ya. Vamos a tercerizar la comida, hambre cero. Vamos a tercerizar cualquier cosa. Oye, tercerizarse, ¿verdad? Pero primero luego ya comenzamos mal con las licitaciones. ¿A quién le vamos a dar? Representar a tu allá, representarse las licitaciones aquí, a ver quién va a ganar. Hoy vamos a ver, ya investé más en más, vamos a ganar también. Entonces, volvemos de nuevo en una farsa, ¿verdad? O sea, queremos autoengañarnos, porque eso es un autoengaño. Pues eso, hasta uno que tiene así un dedito de cerebro,
Un dedito de cerebro nomás hace falta para entender y darse cuenta. Se llama antes que usted, hasta incluso algunos de ustedes le han de conocer, ¿verdad? Falleció ya el padre Villalba, un gran matemático, físico, químico, espectacular, ¿verdad? Y él justamente cuando daba su clase a los muchachos mismos le decía, esto, hasta mi perrito Balti, hasta él entiende estas cosas, ella. Y bueno, es una forma de decir también, ¿verdad? Esto todo entender. La andaña entiende seno y temala, y ande ya pues en cualquier virore, ¿entiendes? O sea que en el fondo, porque hay mucha corrupción y falta ese cambio. Por eso es que la palabra de Dios y este libro, el segundo libro de Samuel, apunta sobre todo a un verdadero entendimiento, qué es lo que nos quiere decir y hacia dónde tenemos que caminar. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Yande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Agosto, el Espíritu Santo. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy, en este jueves 21 de agosto, tenemos del libro de los Jueces, capítulo 11, versículo 29 al 39a. En aquellos días, el Espíritu del Señor vino sobre Jefté, que atravesó Galaad y Manasés. Pasó a Atalaya de Galaad, de allí marchó contra los amonitas. E hizo un voto al Señor: si entregas a los amonitas en mi poder, el primero que salga a recibirme a la puerta de mi casa cuando vuelva victorioso de la campaña contra los amonitas, será para el Señor y lo ofreceré en holocausto. Luego marchó a la guerra contra los amonitas, el Señor se los entregó, los derrotó desde Arroer hasta la entrada de Minit, 20 pueblos, y para todos los que habitaban hasta Pradoviñas. Fue una gran derrota y los amonitas quedaron sujetos a Israel. Jefté volvió a su casa de Atalaya y fue precisamente su hija quien salió a recibirlo con panderos y danzas. Su hija única, pues Jefté no tenía más hijos e hijas. En cuanto la vio, se rasgó la túnica gritando: ¡ay, hija mía, qué desdichado soy! Tú eres mi desdicha, porque hice una promesa al Señor y no puedo volverme atrás. Queridos amigos, esta es una enseñanza muy interesante. Varios puntos aquí podemos encontrar. Primero, el hecho de confiar en el Señor. Voy a ir para luchar, voy a ir para vencer, voy a ir en la medida en que tú estás conmigo, Señor. Yahada lleva adelante. Y aquí vienen las promesas, pero sobre las promesas, queridos amigos, muy importante que tengamos en cuenta, el añandea lleva yeyapó como promesa, peñande yara en donde ve. Nosotros no podemos prometer por los demás, es decir, no podemos prometer sobre la vida de los demás. Yande diga tú lleva en la ñañepia, bueno, yo me voy a esforzar, pero soy yo el que tengo que cambiar. Y aquí Jefté justamente está haciendo una promesa al Señor sobre la vida de aquella primera persona que salga a recibirme, si es que tú me das la victoria, Señor. Marchó, dice, venció, pero cuando vuelve a su casa, queridos amigos, ahí dice, fue precisamente su hija quien salió a recibirlo con panderos y danzas.
Pero por otra parte también, queridos amigos, está lo del cumplimiento de la promesa. Porque Jefté entonces, queridos amigos, además de entender que no tiene que hacer una promesa de este calaño, de este tipo, de esta laya, sin embargo, tiene que cumplir con el Señor. Promesa cumplida. Y así entonces le deja, dice, a su hija: Padre, si hiciste una promesa al Señor, cumple lo que prometiste, ya que el Señor te ha permitido vengarte de tus enemigos. Queridos amigos, que la bendición del Señor hoy descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos forofos de todos, que nos queramos siempre más. Por los que viven para mirarte y nada más. Fuerza de todos, adelantando el cielo. Hermanas de Belén, benedictinos diste, y su comunión claristas, concepcionistas, carmelitas y tantos más, y tantos más. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos forofos de todos, que nos queramos siempre más. Por los que son tu primavera pentecostal, llenos de vida, movidos por el Espíritu. Cursillos, comunión y liberación, renovación carismática, solstar, Opus Dei, focolares, vacuna, el camino es feta, y tantos más. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos forofos de todos, que nos queramos siempre más. Por los que son consuelo tuyo en el dolor, besando heridas, en tu pobreza y marginación. Hijas y misioneras de la caridad, mercedarios trinitarios, hospitalarios, hermanitas y tantos más, y tantos más. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos forofos de todos, que nos queramos siempre más. Los que te estudian y predican, inconformistas, sin límites, siempre mar adentro. Maristas, salesianos, escolapios, agustinos, franciscanos, legionarios, jesuitas, dominicos y tantos más, y tantos más. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos forofos de todos, que nos queramos siempre más. Por los que sostienen tu familia día a día, siervos de todos. Sacerdotes diocesanos,
parroquias, seminaristas, misioneros. Tuvimos junto a Pedro, el Papa, que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Somos todos por de todos, que nos queramos siempre más. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Somos todos por de todos, que nos queramos siempre más. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñandillara Ñe'e. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel. En este segundo libro de Samuel, capítulo 9, este versículo es cuando el rey dice, le llama a Sibá, y que era el criado de Saúl, y le dijo, todo lo que pertenecía a Saúl y a su familia, se lo entrego al nieto de tu amo, es decir, de quien fuera Saúl, en este caso al nieto de Saúl, de tu señor. Entonces solamente le está indicando, y después ya en el 10 lo que va a seguir, le dará algunas órdenes más que tiene que hacer y cómo se tiene que desempeñar. Pero aquí vemos en el hecho de que Sibá sea el encargado, este hecho de que Sibá sea el encargado de trabajar las tierras y proveer a Mefiboset, porque él es inválido, esta forma de proceder de David quiere decir que él está incluyendo. ¿A quién lo que le está incluyendo? Es la forma de incluir y de liderar a aquellas personas que están en la, ¿cómo se dice? A la incapacidad de realizar sus tareas. Estos son los discapacitados, no son capaces de, por su invalidez. En hebreo nosotros a esta práctica que hacían, y en la Biblia aparece varias veces, esta práctica se llama el Goel. El Goel era el Redentor. Y aquí este Redentor es un pariente o autoridad que asumía la restauración de aquello que había sido perdido. Este es tu Goel, este es tu servidor, este es el que te va a ayudar. Este es entonces el que te va a patrocinar de cierta manera, ¿verdad? Después existieron, pero eso ya dentro de la historia tal vez conozcamos mejor cuando decimos la palabra mecenas, por ejemplo, el mecenas. El mecenas era el que le ayudaba, le pagaba para que ese que era músico, aquel que era del teatro, aquel que hacía algún trabajo especial, aquel que servía en la corte. Entonces tenía un mecenas.
El mecenas es el que pone la plata, vamos a decir, para que la otra persona pueda también desarrollar esas cualidades y capacidades. Aquí el Goel es eso. David se está presentando como un Goel, para restaurar, para rescatar. Y en este caso le está confiando totalmente nada más y nada menos que a alguien que estuvo de cerca con el rey Saúl. Entonces, ya que estuvo de cerca con el rey Saúl, el cuapaité ahí lleva y ahora estuvo cuidando incluso al nieto de Saúl. Hay algunas palabras claves para nuestra exégesis. El hecho de que tengamos este nombre, Tzibá, ¿verdad? Tzibá es un nombre personal que deriva de la raíz que indica estatuto o posición fija. Tzibá, estatuto o una posición física. Alguien que no cambia. Y eso entonces se está refiriendo, decíamos hace rato, que es un servidor, un ebed, un esclavo, pero que, así como dice estatuto, posición fija, que es una persona leal. Upeyo la ojina la mañana. Una persona leal. Una persona que no va a cambiar ante unos billetes, ante unos verdes o lo que sea. Como sucede con nosotros, ¿verdad? Al mejor postor, entonces respondemos. Evidentemente que así no puede haber nada, ¿verdad? Aquí no puede haber nada. Porque eso se vuelve, en el fondo, después se vuelve en una compraventa. Eso se vuelve, ¿verdad? De quién da más. Aupea lastimosamente la ñandilla huerecoaña de Abuetevena, aupea la ñambojera, un beña ñambojera en la corrupción. Sibá es una figura clave en la narrativa davídica, no solo es un siervo, sino también un personaje puente de dos dinastías, porque él, como es neutro, entonces aquí él está con Saúl porque siempre lo ha ayudado, pero ahora también su lealtad aparente o estratégica es fundamento en el proceso también de restitución. Va a enseñar de ella restituida, lleva landa y cuaino, va eisha pava cuera, ¿verdad? Teramba eva la iba y oye ya poe pues. Teramba situación pepa ya yeto pañaína, ¿verdad? Entonces, para dar un paso hacia adelante, David, ahora que está al frente del gobierno y del trono, entonces David necesita también un asesoramiento. Pero asesor verdadero. Como asesorado esa calle, ahora vi la llevata. Pues ya de ella por ahí está enseñando petera, vea la asesor de aquí para allá. ¿Asesor de qué? Apeando allí para ver. Asesor. Bueno, la forma en que David lo llama y le encarga la administración de sus bienes revela también una relación jurídica con implicaciones sociales. Aquí hay algo mucho más que un aspecto personal, un aspecto de negocio, sino que hay un aspecto social de la nación, del pueblo. Sibá entonces se vuelve en el símbolo, queridos amigos, de intermediación entre la misericordia real y la justicia restaurativa. Misericordia real. ¿En qué consiste esta misericordia real? ¿En qué consiste sobre todo después esta justicia restaurativa? Queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con más. Yande Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El nombre del cardenal Mariano Rampolla o Rampolla del Tíndaro sonaba por toda la ciudad
Los diarios tenían su foto en las portadas, los curiosos que atiborraban la plaza de San Pedro cuchicheaban sobre sus cualidades y defectos, y aunque una buena parte de los cardenales reunidos en conclave se inclinaban por él para suceder al recién fallecido León XIII, al cabo de 3 días de votaciones aún no alcanzaba la mayoría necesaria. Cuando se estaba despejando el panorama para su elección, el cardenal de Cracovia, Jan Pusina, presentó una carta del emperador austrohúngaro Francisco José I, en la que él, acudiendo a su derecho al veto, una antigua norma que aunque en desuso todavía era legal, se oponía a este nombramiento. Entonces Rampolla declinó su aspiración y los ojos de los electores voltearon hacia la figura de Giuseppe Sarto, patriarca de Venecia, un cardenal modesto y bonachón que siempre pasaba inadvertido, aunque él llorando le suplicó que no lo eligieran. Fue aclamado el 4 de agosto de 1903 y tuvo que aceptar contra su voluntad. Entonces escogió el nombre de Pío X, porque según explicó después, todos los papas que se llamaron así tuvieron que sufrir por la Iglesia. Y Giuseppe Sarto presentía que su papado sería un lecho de espinas en vista de la laxitud moral, la apatía religiosa y el espíritu hedonista que imperaban a comienzos del siglo XX. Y no se equivocó. Giuseppe Melchiorre Sarto, nacido en Riese, Italia, el 2 de junio de 1835, en el seno de una familia pobre, perdió a su padre a muy temprana edad y aunque quiso dejar sus estudios para ayudar en la manutención de sus 8 hermanos, su madre se opuso rotundamente. Y así pudo, de la mano del párroco de su pueblo, Tito Fusarini, aprender latín y terminar sus estudios básicos en el gimnasio de Castelfranco Véneto, del que por sus méritos salió becado para el seminario de Padua, y allí se graduó con honores en filosofía y teología, con una dispensa especial además, porque solo tenía 23 años, fue ordenado sacerdote en 1858 y enviado a Tómbolo, en donde ejerció como párroco 9 años, al cabo de los cuales fue nombrado canónigo de la Catedral de Treviso. Más adelante lo nombraron rector del seminario de la ciudad, luego canciller de la curia, más adelante vicario capitular, y en noviembre de 1884 fue designado obispo de Mantua. Por su fecunda labor al frente de esta diócesis, fue consagrado cardenal el 12 de junio de 1893, y 3 días después el Papa León XIII le encomendó el Patriarcado de Venecia, en donde se mezclaba con la gente y la catequizaba en las mismas calles, en las que socorría también a los desvalidos, con lo cual se ganó el afecto de los venecianos y el respeto de la Iglesia. Por todo eso, fue elegido tras la muerte de León XIII. Una vez electo San Pío X, sin perder su dulzura ni su humildad, proscribió la intromisión del poder temporal en la elección de los papas, emprendió una enconada cruzada contra el laicismo radical y el modernismo que pretendía descalificar algunos dogmas. Condenó la separación de la Iglesia y el Estado que había decretado el gobierno de Francia y recuperó el derecho natural del pontífice para elegir y designar los obispos franceses y administrar las propiedades de la Iglesia en ese país. San Pío X determinó también que todos los católicos podían comulgar diariamente y autorizó la primera comunión a los 7 años, edad en la que él consideraba que los niños ya tenían uso de razón. Promovió la instrucción religiosa en los colegios y escuelas, ordenó la reforma y codificación de toda la ley canónica, incrementó el número de diócesis, vicariatos y prefecturas en todo el mundo, promulgó un nuevo catecismo, restauró el Vaticano y trató de mediar entre las potencias cuando estaba a punto de estallar la Primera Guerra Mundial, pero sus esfuerzos fueron estériles y no pudo encajar ese duro golpe, pues el 21 de agosto de 1914, 2 meses después del comienzo de la guerra, San Pío X murió desolado. Fue canonizado por el Papa Pío XII en 1954. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Pío X que conserve intacta nuestra fe. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025.
¿Quieres profundizar en el estudio de la palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros cursos modulares bíblicos 2025, modalidad presencial, online, vía Meet, todos los lunes de 20 a 21 horas. Agosto, el Espíritu Santo. Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este segundo libro de Samuel, el capítulo 9, y hoy subrayamos este versículo que es el versículo 9. Es aquí donde el rey, ¿verdad?, llamó a Sibá, criado de Saúl, y le dijo: todo lo que pertenecía a Saúl y a su familia se lo entrego al nieto de tu señor. Una restitución, ¿verdad?, de todo aquello del que se había apoderado anteriormente por el motivo, pero no. Esto no es simplemente algo mío, sino que esto pertenece a la nación, pertenece al pueblo, a la gente. Yo te lo devuelvo, porque ahora me doy cuenta que eso es lo esencial y lo fundamental para mi pueblo y para la nación. Ahora, tenemos otra palabra clave, queridos amigos, que es la palabra Sha'al. De aquí vendrá el nombre Saúl, Shaul, pedido a Dios. Es una forma de decir, nosotros lo pedimos, nosotros lo exigimos, Orero y Potá. Y el nombre Shaul evoca la idea de una elección divina. Fue el primer rey, pedido por el pueblo. Shaul. Este ha sido pedido. El pueblo le ha pedido. Queremos que Saúl reine para nosotros. Ahora, la mención de su nombre en este versículo no es meramente genealógica. No es meramente genealógica, sino teológica. Aún muerto, su casa es reconocida. Aún muerto, su casa es reconocida. Y por lo tanto, este gesto de David también reconoce la herencia de Saúl. Atención, con esto David no es que él se apropia. Aquí, por ejemplo, la historia, ¿verdad?, de nuestra nación cuenta que mucha gente que incluso ahora ya pasaron a la eternidad, ya fallecieron, ¿verdad? Pero tanto después del golpe o así situaciones muy difíciles en el aspecto político o en el aspecto también judicial o lo que sea, ¿qué es lo que hace normalmente la gente? O ya apodera de ese que se ha caído, ¿entiendes? De ese que está caído. Últimos casos por ahí, por el norte, etcétera. O Yucay que tiene diputado y después se adueñan las cosas tranquilamente. O como firma acá. Y aquí hay gente, ¿verdad?, que se presta evidentemente que tu shaya, ¿verdad?, o firma agüero, ya pues agüero, porque la justicia, no digo que es lenta, porque la justicia enseguida sabe todo y se da cuenta enseguida. El asunto es que no quiere hacer, porque se ve también muy complicada. Se ve complicada con los que dan órdenes y dicen, no, vean al resultado. Entonces muchas veces son situaciones ya muy difíciles de solucionar porque es tan visible ya a los ojos y a pesar de que nosotros ya estamos todos acostumbrados, ¿verdad? Como decía Monseñor Ismael Rolón, el famoso Opareí, ¿verdad? El Opareí. O sea, van llevando hacia un Bopucú y güey. Porque siempre han dicho también que aquí el que vence no es luego dice el que es más fuerte o el que
hace ahí el vencedor. Porque tal vez ese vencería ahí en el momento si vamos a ir por la verdadera justicia, ¿verdad? Por la fuerza de los argumentos. Pero aquí el que vence es, digamos, que incluso esté en la corrupción, no hay ningún problema. O sea, es cierto el caso, es una corrupción. Pero el que persevera, ¿por qué? Y porque hace chicanería, ¿verdad? Entonces va congelando la cosa, WhatsApp, el tiempo allá. No digo luego que cae el caso, ¿verdad? Que fenece el tiempo, sino que un poco, viene a ver famoso medio como caneo. Pero mi pirato y ya llevan de heroína. Entonces, apenas pues llegan, apenas pues llegan, hemos caneo, pues si vos tirás con fuerza, ese pescado todavía está con mucha fuerza, donde puedo acá, ese porque o coletea tan de ahí, muchas de esas cosas que no te va a permitir, ¿verdad? Todavía. Entonces la pescado que hay hoy ya no, pero hemos carne, ahora ella de hemos carne, te polla tu llegué, te polla tu pesa ahí, tiro y afloje. Entonces, así es como funciona también la corrupción, sobre todo entre nosotros. Entonces, como caneo, digamos, si es que entra esta terminología, ¿verdad? Porque aquí, como decíamos el señor Rolón, hay oíle como caneonte, ¿verdad? Tal vez nemo caneo en el sentido de que vos te das cuenta por qué ya directamente no quieren solucionar el problema. El problema es. Y es simplemente para desanimarte y decirte que vos, a pesar de que estás en la verdad, de negan amor. Pero preestablecido. Porque una la orden oye ema peche coana. Te lo oye decidiana. De ella era hande bane acá me eva lo oye decidida. Y bueno, son las cosas que suceden. Ahora, el gesto de David de reconocer la herencia de Saúl, y a pesar de que este fue su perseguidor, porque Saúl lo quería matar, representa, miren queridos amigos, en la vida de David, la superación de este conflicto y reconciliación histórica también. Así que hay algunas enseñanzas maravillosas. Primero, que la justicia como restauración y no como venganza. La justicia es para restaurar. Entonces, también nos muestra aquí la dignidad de este siervo, ¿verdad? Sibá, que es el que va a colaborar y se le pone como una persona de confianza. Va a colaborar en la construcción de esta persona, en la construcción del reino. También, todo lo que significa el poder, en este caso de David, esto se dirige y se orienta al bien común, al bien de las personas. En este caso es volver a restituir nada más y nada menos que al nieto, ¿verdad?, de Saúl. Y luego también este legado del pasado que puede ser redimido. O sea, uno puede redimir, puede pasarle las manos, puede ayudarle para salir de esa situación. Y queridos amigos, recordemos que aquí hay una figura de un mediador, que también tendrá una imagen posteriormente, ¿verdad? Con el Antiguo Testamento, la misma de Jesús, ¿verdad? Un mediador, alguien que está siendo el mediador, Sibá, para poder administrar y llevar adelante y sacar a flote a este que está, digamos, en lo debar, en lo escondido, en lo olvidado. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la